Hola, comunidad universitaria. En el presente trabajo se abordarán las perspectivas de Hobbes, John Locke, Freud, Hegel, Rousseau respecto al tema de la violencia. En este apartado les hablaré de Thomas Hobbes. La teoría de Thomas Hobbes, expuesta en su obra Leviatán, aborda la naturaleza humana, el contrato social y la necesidad de un gobierno fuerte para mantener el orden y evitar la guerra de todos contra todos. A continuación, les daré la relación de Thomas Hobbes y violencia. La perspectiva de Thomas Hobbes. La violencia con Thomas Hobbes está estrechamente relacionada con su concepto de estado de naturaleza. Thomas Hobbes nos dice que en el estado de naturaleza es donde no hay un gobierno central que imponga leyes y mantenga un orden. Los seres humanos son egoístas y competitivos, lo que lleva a una guerra constante de todos contra todos. En este contexto, la violencia es una realidad inevitable. Los individuos luchan por sus propios intereses y están dispuestos a usar la violencia y la fuerza para asegurar su supervivencia y satisfacer sus deseos. Hobbes describe este estado como solitario, pobre, desagradable, brutal y corto. Y bien, la teoría de Hobbes sostiene que la violencia puede ser evitada a través del establecimiento de un gobierno fuerte y centralizado. Según Hobbes, los individuos renuncian a una parte de su libertad y poder en favor de un soberano o un Estado que tiene el poder absoluto para establecer las leyes y mantener el orden. Este gobierno tiene la autoridad para hacer cumplir las leyes y prevenir la violencia. En este sentido, la relación entre la teoría de Hobbes y la violencia se basa en la idea de que la violencia es una consecuencia del estado de la naturaleza y que se busca evitar a través del establecimiento de un gobierno fuerte. Hobbes argumenta que sin un gobierno central que imponga leyes y mantenga el orden, la violencia prevalecerá y la vida sería caótica y peligrosa. Según Hobbes, en el estado de naturaleza es de gran importancia que exista un gobierno fuerte y centralizado para evitar algún tipo de violencia o lo que ya mencionábamos anteriormente. Según Hobbes, en ausencia de un gobierno que imponga leyes y mantenga el orden, los seres humanos son egoístas y competitivos, lo que lleva a una guerra constante, como ya lo habíamos mencionado. Entonces él argumenta que, o de acuerdo a su teoría, él argumentaría que un gobierno fuerte es esencial para prevenir la violencia y garantizar la seguridad de los individuos. Un gobierno fuerte tiene el poder absoluto para establecer leyes y hacer cumplir las normas, y así evitar que los individuos recurran a la violencia para asegurar su supervivencia y satisfacer sus deseos. El gobierno fuerte es representado por el soberano o el Estado. Tiene la autoridad para imponer castigos o sanciones a aquellos que transgreden las normas establecidas. Esta capacidad de hacer cumplir la ley disuade a los individuos de recurrir a la violencia, ya que saben que habrá consecuencias negativas por sus acciones. Además, Hobbes sostiene que un gobierno fuerte puede establecer un contrato social en el que los individuos renuncian a parte de su libertad y poder en favor a la seguridad y la paz.
Este contrato social implica que los individuos confían en el gobierno para proteger sus derechos y garantizar su bienestar, a cambio de obedecer las leyes y las normas establecidas. En este apartado les hablaré de Hegel, sobre la perspectiva que tiene de la violencia. Hegel antepone al comienzo del estado civil un momento de desorden, de desequilibrio y de violencia entre los particulares, los cuales luchan o bien se ven sometidos en función de sus intereses y pasiones. La unidad congregante de semejante relación se pierde en puntos disgregados donde no podría existir ningún tipo de orden estable, pues siempre se encontraría supeditada a aquella lucha que imposibilitaría el establecimiento de un principio unificador. Es por ello que lejos de ajustarse a la teoría contractual, la cual representa el comienzo de la comunidad política a través del pacto entre particulares en vistas de una convivencia que les otorgue paz y seguridad. Hegel retoma la cultura griega para situar el comienzo del Estado político, un momento de violencia que sin estar ajustado a derecho lo instituye. La violencia que hay en el fondo de este fenómeno, el de la lucha por el reconocimiento, no es por ello fundamentado del derecho, aunque sea momento necesario y justificado del tránsito. Desde el Estado, desde la autoconciencia que se encuentra abismada en el deseo y singularidad al estado de la autoconciencia universal, es el comienzo fenómeno o exterior de los estados, no su principio sustancial. Eh, este, la teoría política que se inicia con la hipótesis de un estado de naturaleza previo al civil nos interesa por su ruptura con el momento de violencia e injusticia. Por aquella acción de los por aquella acción que los ha llevado a convertirse en fundadores de ciudades y con ello a la instauración de un estado político, dirigido por una ley que se encuentra por encima del orden previo natural. Ahora bien, la violencia de la que nos ha hablado cumple una función fundamental que surge de la necesidad previa al orden político, que en la teoría política moderna se ha caracterizado en la dualidad entre estado de naturaleza y estado civil. Sin embargo, con la presentación de tales momentos como una dualidad, lo que se hace es agudizar el problema cubriéndolo artificialmente. La tesis de un estado de naturaleza originario y confinado a los límites de la historia política no sirve más que como hipótesis de trabajo teórico y pues en la práctica carece de validez. Eh, Hegel tiene presente la violencia como inicio de la comunidad, se distanciará de la idea de algo oculto en el origen de la política y de la consideración del estado de naturaleza como un momento sustantivo, como una esencia inmóvil que instituye al hombre en sociedad y de la que no se puede escapar, pero sí recubrir racionalmente. Pero la distancia que toma no es por negar esa instancia prepolítica, sino por distinguir distintos niveles estructurales de realidad, y que tal estado no sería más que un momento de paso llamado a ser superado. La diferencia entre comienzo, fenómeno y principio sustancial señalado por Hegel
indica que tal momento es necesario para el surgimiento del Estado como a la vez para la realización fenoménica del mismo, el que a cada instante va constatado a nuevos comienzos, cada vez que ese momento de violencia se renueva en justamente lo que le da validez a aquello que Hegel llama el principio sustancial del Estado, con lo cual indica el carácter inmanente que da vida y vivifica cada momento de desarrollo estatal, cada una de su mediación de las cuales se compone y cuál está ordenada, tal como es la libertad. Ciertamente en Hegel, tal principio sustancial que es la libertad no puede desplegarse plenamente sino a través de aquel dominio que comprende lo de una teoría del derecho, no como algo no como algo otro que permanece en las afueras de lo político, sino que late en su interior posibilitándolo. Y eso sería desde la perspectiva de Hegel de la violencia. Gracias. Bueno, ahora será la relación de John Locke con la violencia policial y los derechos humanos. Esta se puede establecer a través de su concepto de estado de naturaleza y su teoría de los derechos naturales. Locke sostiene que en el estado de naturaleza, que es una situación hipotética en la que los seres humanos viven en un estado de libertad e igualdad, sin la presencia de un gobierno o autoridad que regulen sus acciones, los individuos tienen derechos naturales fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Eh, Estos son inherentes a la condición humana y deben de ser protegidos por el gobierno. Locke argumenta que, aunque el estado de naturaleza no necesariamente conduce a un estado de guerra, ya que los individuos están sujetos a la ley natural que les impide dañar a los demás. La ausencia de un gobierno que haga cumplir esta ley natural puede llevar a la violencia y al conflicto. Por lo tanto, para Locke, la creación de un gobierno limitado y responsable es necesaria para proteger los derechos naturales de los individuos y prevenir la violencia. Este gobierno está basado en el consentimiento de los gobernados. Tiene la función principal de garantizar la seguridad y la protección de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, Locke advierte que si el gobierno abusa de su poder y viola los derechos humanos de los individuos, estos tienen el derecho y la responsabilidad de resistir y en la misma instancia derrocar a un gobierno injusto. Bueno, en el contexto de la violencia policial y los derechos humanos en México, la teoría de Locke proporciona una base filosófica para examinar críticamente la legitimidad del uso de la fuerza por parte del Estado y para abogar por medidas que promuevan el respeto de los derechos individuales y la rendición de cuentas de las autoridades. En este apartado les hablaré sobre la violencia desde el punto de vista de Freud y comienza diciendo que el ser humano no es un ser manso, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional
una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino la atención para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Asimismo, a pesar de su represión, las mismas no pueden desempeñarse y siempre buscarán satisfacerse, por lo que Freud plantea la imposibilidad de educar a las pulsiones que son acéfalas y anárquicas, es decir, que no se responden a un amo y menos a un sujeto. Freud considera que solo es posible la convivencia humana cuando se cohesionan los individuos en una mayoría que resulta más fuerte que los individuos aislados. Siendo este pasaje de lo individual a lo colectivo el paso cultural decisivo, esto requiere decir que el sujeto renuncia a la satisfacción de sus pulsiones a cambio de la seguridad y protección que le brinda la inserción en la cultura regulada por leyes que ponen un coto a la satisfacción pulsional directa. Originariamente el hombre habría resuelto los conflictos con sus congéneres a través de la fuerza bruta, la imposición del más fuerte sobre el más débil. Esto se ve modificado cuando varios de los miembros de la comunidad se unen para hacer frente al más fuerte, dando forma al derecho, dando existencia a la constitución de una ley que regula los lazos. La violencia de uno, el más fuerte, se ve quebrada por la reunión de varios miembros. Actualmente se hace referencia a una fractura de los lazos sociales, la cual no tiene que ver con la ausencia de leyes que protejan y cuiden de la seguridad de las personas, sino con las dificultades para su aplicación. Freud plantea que para los individuos renuncian a sus pulsiones deben tener la seguridad de que existirá un orden jurídico justo que no se incline a favor de algún individuo en particular, y por otro lado que esta renuncia a sus propias pulsiones les permita acceder a la seguridad de que no serán víctimas de la violencia por parte de otros miembros de la sociedad. Para la conformación y regulación de los vínculos sociales es necesaria la captura del sujeto por la ley. Sin esto no sería posible la constitución del sujeto ni el entrelazamiento de este con el cuerpo social. La ley prohíbe matar. El lado oscuro de la ley tienta y precipita en esa ley loca que incita a matar. De la ley se espera lo que regula del deseo, pero de ella se recibe también lo que escapa de esa regulación, la violencia mortífera. Y eso sería todo. Gracias. Ahora bien, voy a hablar sobre Rousseau. Rousseau puede relacionarse con el tema de violencia policial y los derechos humanos a través de su teoría sobre el contrato social y su enfoque en la libertad y la igualdad. Rousseau argumenta que en el estado de naturaleza los seres humanos eran libres e iguales,
pero también estaban expuestos a conflictos y violencia, etc. Para superar esta situación propuso la idea de contrato social, en el cual los individuos renuncian a parte de su libertad en beneficio de la comunidad, creando así un gobierno legítimo. En la relación con la violencia policial, Rousseau plantea que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger los derechos y la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, también advertía sobre el peligro de que el gobierno ejerciera un poder excesivo y se convirtiera en una fuente de opresión y violencia. Sostiene que el gobierno debía actuar en beneficio del bien común y respetar los derechos individuales, incluyendo el derecho a la seguridad y la protección contra la violencia. Desde la perspectiva de los derechos humanos, Rousseau defendía la idea de que los individuos tienen derechos fundamentales que deben de ser protegidos por el gobierno. Estos derechos incluyen la libertad, como ya había bien mencionado, la libertad, la igualdad y la seguridad. Rousseau argumentaba que el gobierno debe garantizar que estos derechos sean respetados y que la violencia policial sea limitada y justificada en caso de necesidad. Ahora bien, desde la perspectiva de Rousseau, el gobierno tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, pero también debe evitar el uso del poder y violencia injustificada. Su enfoque en los derechos individuales y el bien común proporciona una base para abordar el tema de la violencia policial desde una perspectiva de derechos humanos y responsabilidad gubernamental.